Saludos, les habla el ingeniero ambiental Martín Moros, eh, profesor de la asignatura Contaminación de la Atmósfera para Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, Venezuela, para hablarles sobre la depositación de partículas de chimeneas. Este término textualmente tomado de la literatura se refiere a que en las chimeneas las emisiones cargadas de partículas se analizan sus modelos matemáticos de dispersión de modo diferente a cuando salen gases. Y aunque por la chimenea salen gases con partículas, determinar la dispersión de los gases es diferente a determinar la dispersión de las partículas, porque las partículas pesan más que los gases, así que van a sedimentar más rápidamente y más cerca de la chimenea que los gases. Porque en definitiva, el sumidero de las partículas es el suelo y el sumidero de los gases es la atmósfera. Generalidades. La cantidad de partículas que se pueden descargar a la atmósfera está reglamentada por la ley para algunas industrias específicas. En Venezuela aplica el decreto 638 del año 1995 que regula la cantidad de partículas que pueden salir por una chimenea a la atmósfera. Se debe incluir algún tipo de dispositivo de control dentro de la corriente de flujo a fin de mantener los niveles de emisión dentro de esos límites legalmente establecidos. Equipos de control como sedimentadores, ciclones, scrubbers, precipitadores o filtros. Aún con tales dispositivos de control, una pequeña porción del total de partículas en el gas de escape se emitirá probablemente a la atmósfera, y si no hay ningún equipo de control, peor. Es mucho mayor o total la cantidad de partículas que desde el proceso se emiten a la atmósfera. En las industrias no controladas, la masa de materia sólida descargada puede ser extraordinariamente grande. Es importante poder pronosticar la tasa de depositación de partículas a nivel del suelo y a diversas distancias desde la fuente para tener una idea de si las personas que están asentadas en viviendas en esos sectores o hacia allí trabajan, etcétera, van a estar expuestas a altas concentraciones de partículas provenientes de esa chimenea que pueden afectar su salud. Existen varios métodos para esto. El convencional es usar la ecuación de Sutton, modificándola apropiadamente, o emplear igualmente modificado algún modelo de distribución de tipo gaussiano. Recordemos el modelo gaussiano que lo vimos en el primer corte de la asignatura. Es la ecuación apropiada para dispersión gaseosa desde una chimenea con una altura equivalente a H y sin reflexión es la siguiente. La concentración en X, Y, Z y altura efectiva de la chimenea es igual a el caudal entre 2pi por la velocidad del viento por la dispersión en Y y en Z. Todo eso multiplicado por el exponente de menos un medio de la sumatoria de la coordenada y entre el sigma y al cuadrado más z menos h al cuadrado sobre sigma z cuadrado. ¿Por qué se habla aquí de sin reflexión? Bueno, cuando hablábamos de gases utilizábamos una ecuación con reflexión, que es como suponer que el piso actúa como un espejo y que cuando el penacho choca con el piso rebota, porque el sumidero de los gases es la atmósfera. Ahora en este caso quitamos la reflexión, porque si las partículas chocan con el suelo van a quedar retenidas en el suelo, porque el sumidero de las partículas es el suelo. Así que se utilizan ecuaciones sin reflexión. Ahora, ¿qué más? La anterior es para gases. Y esa ecuación sin reflexión intensificaría la concentración del contaminante en fase gaseosa cerca del suelo. Es decir, para gases aplica reflexión. Bueno, ya dije que si su sumidero es la atmósfera, y para las partículas no aplican reflexión, pues el sumidero es el suelo. Entonces lo correcto es calcular dispersión de gases
con la ecuación gaussiana con reflexión y calcular partículas con la ecuación gaussiana sin reflexión. Otras correcciones importantes es que la altura efectiva de la chimenea, pues el efecto de la gravedad sobre la dispersión de las partículas es de hacer que la línea central de la emisión parezca inclinarse hacia abajo. Recuerden que la chimenea, el penacho en la atmósfera, tiene una línea central que está a una altura del piso, H mayúscula, que es la sumatoria de H minúscula más delta H. Para gases esa línea central se supone horizontal, pero para partículas en el penacho, como las partículas pesan más que los gases, la gravedad afecta el penacho alándolo hacia el eje Z negativo, inclinando esa línea central de los humos. Así que para hacer el cálculo para partículas se debe tener en cuenta la inclinación del penacho por efectos de su peso, conforme avanza en dirección de X o en dirección del viento. Entonces, la distancia de caída libre de una partícula después de abandonar la chimenea con velocidad terminal de sedimentación V sub T es igual a V sub T por T, donde T es el tiempo que le toma a la corriente principal de contaminantes alcanzar una distancia X en la dirección del viento. Dicho tiempo también puede expresarse como X sobre U, donde U es la velocidad del viento y X es la distancia desde la chimenea. Por lo tanto, la distancia en caída libre que es necesaria aplicar como corrección es V sub T por X sobre U. Esto equivale a desplazar la línea central de la dispersión gaussiana en la dirección menos Z dicha cantidad. ¿Cuál dicha cantidad? VT por X sobre U. Así que aplicándole esa corrección al modelo gaussiano, va a ser modelo gaussiano sin reflexión y aplicando la corrección para caída por peso del penacho. Además que se cambia el Q por Q sub P para hacer referencia al flujo másico de partículas que sale por la chimenea. Este es el modelo utilizado para determinar la concentración de partículas que salen de la chimenea a las diferentes coordenadas X, Y, Z en función de la altura efectiva de la chimenea. Ahora bien, si voy a hacer el cálculo a nivel del suelo a lo largo de la línea central, entonces Z va a ser 0 y Y va a ser 0. Y lo único que va a haber es la coordenada X, en cuyo caso la ecuación se simplifica, donde Q sub P es la tasa de emisión de partículas en gramos sobre segundos, que se refiere al tamaño específico de partículas con velocidad terminal V sub T. El análisis también puede hacerse en términos de masa depositada por tiempo y área unitarios, W, por ejemplo, en gramos de partículas por segundo que se depositan en un metro cuadrado. La tasa de depositación de partículas a nivel del suelo y a lo largo de la chimenea central es esta ecuación de W que presento allí. Esa W entonces también proviene de la ecuación gaussiana, pero para determinarlo en términos de ya no de concentración, sino de tasa de depositación. Para obtener una verdadera indicación del W total se debe pasar la tasa de emisión total Q sub P de acuerdo con las fracciones de masa de las partículas dentro de las varias clases de tamaño, es decir, hacer una ponderación. Otra forma de predecir la depositación de polvo es a través de la ecuación de Bosanquet y colaboradores o Bosanquet et al. Para chimeneas, que fue comprobada experimentalmente por comparación con datos obtenidos de plantas de energía en Inglaterra. La ecuación dice que W es igual a 16.4 por Q sub P o flujo másico de partículas que sale por la chimenea entre la altura efectiva de la chimenea al cuadrado por F, que es la función F, que como ven del gráfico, la función F está en el eje Y y se calcula partiendo del eje X y cortando con alguna de las curvas, donde el eje X es X sobre H. X es la distancia desde la chimenea y H es la altura efectiva de la chimenea.
y las curvas son B sub T sobre U, es decir, la relación entre la velocidad terminal de las partículas entre la velocidad del viento. SF oscila entre valores de 0.5 a 50, a pesar de que el gráfico llegue ese valor de F hasta más de 500. Ok. Como el polvo está compuesto por partículas con un intervalo de tamaño que llega hasta varios cientos de kilómetros, se sugiere que se determine un valor medio de F ponderado. Vamos a ver algunos cálculos para ejemplificarlos. Este primer problema dice que un polvo con una densidad de 1.5 gramos sobre centímetros cúbicos se descarga desde una chimenea con una altura efectiva de 120. La tasa de emisión de partículas es de 4 gramos sobre segundos para partículas con un diámetro de 40 micras. La velocidad del viento es de 3 metros sobre segundos y la estabilidad atmosférica es clase de determinar la tasa de depositación en gramos sobre metro cuadrado por segundo, es decir, calcular el W para distancias en la dirección del viento de 200 a 5000 metros o de 0.2 a 5 kilómetros. Y la pregunta B, ¿a qué distancia en la dirección del viento ocurrirá la depositación máxima? Coloco los diferentes datos y la solicitud W y W máxima. Planteo la ecuación gaussiana que voy a utilizar de W, donde lo que está en anaranjado son valores que no tengo y lo que está en verde sí lo tengo. Lo que no tengo es B sub T, sigma Y y sigma Z para hallar W. Comienzo hallando B sub T. Como no tengo temperatura, ya saben que el B sub T se puede hallar por la figura 8. En este caso, para densidad de partícula de 1.4 y diámetro de 40 micrómetros, esa velocidad 7.3 centímetros sobre segundo, 0,073 metros sobre segundos. Ahora vamos a hallar los sigma Y y sigma Z por la tabla 3 de la página 2 del material de apoyo, tal como aprendieron a hacerlo en el primer parcial, con el sigma Y que me da entonces 16.13 para una distancia a 200 metros de la chimenea, y el sigma Z me da 8,64 para esa misma distancia, y lo hago así sucesivamente para el resto de valores de X, 0.5, 1, 2, 3, 4 y 5 kilómetros o hasta 5000 metros. Luego hago la sustitución para determinar W. Allí me perdona que haya hecho esa tachadura, pero es que ya lo había colocado bien y luego lo había tachado. Entonces el valor es de 2.87 por 10 a la menos 40 gramos sobre metro cuadrado por segundo, y así sucesivamente se continúan haciendo los cálculos que se colocan en la siguiente tabla de resultados de valores de X, los diferentes valores de sigma Y y de sigma Z, el W en gramos sobre metro cuadrado por segundo y luego haciendo una conversión a microgramos sobre metro cuadrado por segundo. ¿Cuál es el W máximo? En este caso, vean en la tabla que el W más alto es para una distancia de 3 kilómetros, que tiene un valor de 1,01 por 10 a la menos 6 gramos sobre metro cuadrado por segundo. Así que el X máximo en este caso es de 300. ¿Cómo hago yo para saber si de verdad ese es el máximo? Si quisiera ser yo más específico con el cálculo, entonces como lo tengo para 3000, para 2000 y para 4000 metros, yo podría hacerlo y me dio el más alto 3000, entonces yo lo podría hacer para valores de X de 2500 y de 3500, donde de más alto pulo el cálculo. Por ejemplo, si el cálculo dio más alto en 2500, entonces ahora lo hago también para 2100, 2200, 2300, 2400, 2600, 700, 800 y 2900, y aprecio cuál es el W máximo con su respectivo X máximo en ese caso. Pero bueno, en este ejercicio, para no extendernos tanto, se supone que el valor de W máximo se obtuvo a un X máximo de 3000 metros. Como ya sé, otro método es utilizar la ecuación de Bosanquet y colaboradores, donde necesito Q sub P en miligramos sobre segundos, H en metros,
Para que W den miligramos sobre hora por metro cuadrado necesito la función F. Ya expliqué y mostré la función F. Necesito X sobre H y BT sobre U. X sobre H para el primer punto, X es 200 y H es 120. Así que el primer punto da un X sobre H de 1.67, que es el valor con el que voy a entrar a través del eje X. Y voy a cortar con la curva BT sobre U. Esa BT da 0.073 entre U de 3. Da un valor de BT sobre U de 0,0243. Ahora, la curva más cercana es de 0,0250, así que trazo una curva más o menos de 1 milímetro de distancia de la anterior, que va a ser la curva de 0.0243, para hacer las lecturas de los valores de F. Varias o la mayoría de los valores de F no se pueden leer, entonces esto limita el uso de la ecuación de Bose-Einstein. Y al comparar los valores que sí se pudieron obtener con los de la ecuación gaussiana, se aprecian que los valores obtenidos por la ecuación de Bose-Einstein son mucho más altos. Entonces, bueno, repito, todo esto limita la utilización de la ecuación. Como la respuesta al problema es la dada por el método gaussiano, que es el W máximo a un X máximo de 3000 metros, ese valor de W máximo lo puedo llevar de gramos sobre segundos por metro cuadrado a gramos sobre metro cuadrado, pero por día, que a eso se le conoce como tasa máxima de depositación diaria de partículas. Aquí tenemos un problema 2, similar al anterior. La diferencia básicamente es las mismas ecuaciones y casi que los mismos datos, a diferencia de que en este caso se va a trabajar con factores de emisión y se tiene un 9% de ceniza del carbón que se va a utilizar. Entonces el factor de emisión se busca en la primera diapositiva de donde está la clase de sedimentadores. Allí están los factores de emisión de partículas. Para este caso, el factor de emisión es de 13 veces el porcentaje de ceniza en libra por toneladas. Es lo que cambia en este ejercicio y que me permite calcular el Q sub P. El resto de datos lo voy a hacer igual por las ecuaciones de la tabla 3 para el sigma y para el sigma z y hacer el cálculo de los W respectivamente. Allí les dejo dos ejercicios propuestos, esperando que les sean fáciles de resolver, y ante cualquier duda estoy a su disposición. Gracias por la atención.